Buenas tardes, reciban un cordial saludo, respetado cuerpo de docentes, compañeros maestrantes y demás miembros de la comunidad educativa. Sean todos bienvenidos a la sustentación de nuestra propuesta de investigación titulada Gamificación como estrategia pedagógica apoyada en una secuencia didáctica dinamizada en Genially para el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos desde la educación ambiental en estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Felidia, G. José Olguín Garcés de la ciudad de Cali. Esta propuesta ha sido diseñada en conjunto con mis compañeros Hugo Germán Palomares Barrera, María Judith Lemus Lozano, Yasmín Carmen Bullas y quien les habla, Angélica Viviana Cepeda Oviedo. De igual manera, esta propuesta ha sido apoyada y asesorada por nuestra directora de proyecto, Marta Isabel Flores López. Esta propuesta se diseñó con el fin de optar por el título de Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena del presente año 2025. Sean todos bienvenidos. Nuestra propuesta está basada en la importancia de la educación ambiental, en la gamificación como una estrategia educativa y en la aplicación en la institución educativa. Entonces, ¿por qué es importante la educación ambiental? Porque es un pilar clave en la formación integral de estudiantes. Además, responde a necesidades de prácticas sostenibles y crea una conciencia ambiental basada en experiencias significativas. Cuando hablamos de gamificación como estrategia educativa, se usan dinámicas de juego, además motiva y compromete al estudiante con su proceso de aprendizaje y fomenta habilidades como el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Se lleva a la aplicación en la institución educativa Felidia porque nos permite fortalecer el sentido de pertenencia ambiental y actividades enfocadas en el manejo adecuado de residuos sólidos. Nuestra propuesta se planteó bajo el problema de que hay un bajo compromiso ambiental en los estudiantes de séptimo grado, les falta conciencia sobre la separación y manejo de residuos, hay unas deficiencias reflejadas en pruebas PISA, IFES y Evaluar para Avanzar en el ámbito de ciencias naturales y hay una necesidad grande de estrategias innovadoras que los motiven, como es la gamificación. El planteamiento de nuestro problema está en el siguiente interrogante. ¿De qué manera la implementación de estrategias gamificadas con la ayuda de secuencia didáctica dinamizada en Genially puede fortalecer el manejo de residuos sólidos desde la educación ambiental en los estudiantes de grado séptimo en la institución educativa Felidia, G. José Olguín Garcés de la ciudad de Cali? ¿Por qué? Porque hay una educación tradicional poco efectiva para enseñar sostenibilidad. Además, la gamificación genera motivación, participación y aprendizaje significativo. Y Genially es una plataforma. Nuestra propuesta está basada en un objetivo general, que es implementar estrategias pedagógicas gamificadas apoyadas en una secuencia didáctica dinamizada en Genially, que nos permita el fortalecimiento de manejo de residuos sólidos desde la asignatura de educación ambiental en estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Felidia, G. José Luis Garcés de la ciudad de Cali. Y apoyamos nuestro proyecto en 4 objetivos específicos, que es identificar los conocimientos previos, diseñar estrategias gamificadas, integradas y dinamizadas en Genially. Como tercero tenemos aplicar estas estrategias gamificadas en el aula de clase para fortalecer los conocimientos y por último evaluamos el impacto de estas estrategias mediante una evaluación final. El marco teórico cumple 3 funciones clave. Contextualiza el estudio y define sus bases teóricas. Delimita el objeto de investigación, justificando su importancia y propone fundamentos para abordar el problema planteado. La investigación se contextualiza en Felidia, un territorio rural con vocación ambiental, estructura técnica y economía campesina, donde se propone innovar mediante gamificación para fortalecer la conciencia ambiental. La educación ambiental se respalda en normas internacionales, nacionales e institucionales que promueven la sostenibilidad y la conciencia ecológica desde la escuela. El manejo de residuos sólidos se fortalece con educación ambiental, gamificación y TIC, promoviendo conciencia crítica, aprendizajes motivadores y el uso de plataformas digitales. El manejo de residuos sólidos en la institución educativa Felidia se aborda desde la educación ambiental, la gamificación y el uso de TIC mediante las plataformas digitales, integrando enfoques teóricos actuales para fortalecer el aprendizaje.
La metodología de nuestra investigación tiene un enfoque mixto, de acuerdo a Pereira 2011. El combinar métodos cualitativos y cuantitativos nos permite obtener datos más medibles, profundizar en la percepción y descripción de los estudiantes y diseñar estrategias más didácticas de acuerdo al contexto. El tipo de investigación escogida fue descriptiva de acuerdo a Tamayo 2003. El poder observar, registrar y analizar nos permite tener una visión más clara del impacto de la estrategia gamificada y de la intervención de los estudiantes. En cuanto al modelo, se escogió el basado en el diseño descriptivo de acuerdo a Guisasola 2021. El diseñar, el implementar, el evaluar nos permite fortalecer los conocimientos teóricos y desarrollar la percepción académica de los estudiantes en cuanto al manejo de los residuos sólidos. Todo esto ajustado al enfoque mixto hizo más efectiva la intervención de la innovación. En cuanto a la estrategia pedagógica, se escogió la gamificación de acuerdo a Cantus 2024, el poder incorporar elementos propios del juego como la narrativa, los desafíos, las insignias y los puntos nos ayuda a aumentar la motivación de los estudiantes, a que el aprendizaje sea más dinámico, más interactivo y a generar conciencia acerca del manejo de los residuos sólidos. En cuanto a la población, se tuvo en cuenta los conceptos de Sampieri 2014, se escogieron 364 estudiantes de la institución educativa Felidia, del estrato socioeconómico 1 y 2, del enfoque de la institución es técnico académico y la especialidad es en agroturismo. En cuanto a la muestra, siguiendo el concepto de Sampieri, se seleccionó por conveniencia 28 estudiantes, 16 mujeres, 12 hombres, de los cuales 27 son colombianos, uno venezolano. La edad promedio de 10 a 13 años, 20 viven en zona rural, 8 en caseríos. Se escogió el grado séptimo de la sede José Holguín Garcés. En cuanto a las técnicas e instrumentos, las técnicas seleccionadas fueron la encuesta en Google Forms y la observación directa. En cuanto a los instrumentos, el cuestionario de selección múltiple y la bitácora en Word. La validación de estos instrumentos se realizó gracias a las expertas Jenny Paola Suárez, investigadora vinculada a la UIS, y Olga Lucía Rodríguez, magíster en tecnología aplicada a la educación. Esto permitió medir la relevancia, la pertinencia y la suficiencia de nuestra investigación. La ruta de investigación contó con 4 fases. La fase 1 de diagnóstico, donde se identificaron los conocimientos previos y el estado actual sobre el manejo de los residuos sólidos. La fase 2, el diseño de estrategias, la creación de estrategias gamificadas mediadas por las TIC. La fase 3 de implementación, la aplicación de las estrategias en el aula. Y la fase 4 de evaluación, donde se mide la valoración del impacto y los resultados obtenidos. Nuestro capítulo 4, Intervención pedagógica, se utilizó la gamificación como estrategia pedagógica apoyada en la secuencia didáctica dinamizada en Geniali. La fase de nuestro trabajo de grado se implementó en el aula sistema de la institución educativa Felidia, a 28 estudiantes del grado séptimo. En esta primera fase de diagnóstico y para dar cumplimiento al primer objetivo de nuestro trabajo de grado, se utilizó la estrategia del diagnóstico por medio de una encuesta. El instrumento utilizado fue cuestionario de Google Forms y una bitácora de seguimiento para consignar todas las actividades que se iban realizando. En esta fase se presentaron unos resultados principales. En este diagnóstico permitió ajustar la intervención pedagógica de forma precisa. Se aplicó una encuesta de Google Forms para identificar los conocimientos previos de los estudiantes. El instrumento aplicado evidenció bajo nivel de comprensión sobre los residuos sólidos del reciclaje y las normas ambientales. Presentamos el formulario del diagnóstico. Ahí tiene el nombre, el encabezado, nombre y apellido, y están las 15 preguntas que se realizaron a los estudiantes y también están las respuestas de los 28 estudiantes. La fase 2 fue la estructuración. En esta intervención pedagógica, para dar cumplimiento al segundo objetivo del trabajo de grado, pusimos en marcha la estrategia que fue la creación de actividades gamificadas interactivas sobre el reciclaje y la separación de los residuos, utilizando la validación del evaluador antes de ser aplicada la secuencia con estrategias gamificadas. El instrumento fue la secuencia didáctica dinamizada en Geniali y con estrategias gamificadas en realidad aumentada y en CoSpace. Antes de ser implementada, fueron evaluados por 2 profesionales expertos en el tema.
Los resultados principales. El primero fue el diseño de la estrategia gamificada. Se creó una secuencia didáctica en Genially y con CoSpace con actividades interactivas. La estrategia incorporó realidad aumentada, insignia, desafío, narrativa, lúdica, un test gamificado y fue validada por expertos en educación ambiental y recursos digitales. Para ilustrar mejor la fase de estructuración, este es el inicio de la secuencia didáctica. Aquí aparece la planeación, aparece la ficha de la secuencia, también sigue la ficha y luego ya aparece una síntesis de la estructuración con el inicio donde está el diagnóstico, las 3 unidades de aprendizaje con las actividades gamificadas y un cierre donde está la evaluación y las otras actividades gamificadas tanto en CoSpace y en Genially. Nuestra tercera fase fue la implementación para dar cumplimiento al objetivo de nuestro trabajo de grado. La estrategia que se presentó fue las sesiones interactivas en el aula apoyadas por tecnología, actividades gamificadas con retos semanales, por medio de una secuencia didáctica con estrategia gamificada. El instrumento fue un documento de registro de participación en actividades y las bitácoras de observación del docente, donde registraba todo lo que acontecía. En los resultados principales, la estrategia gamificada validada por expertos tuvo impacto positivo en los estudiantes del grado séptimo, logrando identificar tipos de residuos, comprender el impacto de su correcta disposición, aplicar con éxito las reglas de las 3 R's. Se promovió la diversión, la colaboración, un pensamiento crítico, una conciencia ambiental y se evidenció cambios reales en el lenguaje y comportamiento cotidiano relacionados con el cuidado del planeta. Esta es la presentación de nuestra secuencia didáctica, el inicio, la planeación, la ficha de la secuencia. Aquí aparecen los 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. En cada unidad de aprendizaje hay una actividad gamificada. Entonces ahí vamos viendo lecturas, videos, detonante de conocimientos previos de los estudiantes. Y aquí viene CoSpace en realidad aumentada. Vamos a ver las actividades. Esta es la primera. Entonces aparece la pregunta: ¿qué son los residuos sólidos? Se leen las opciones y se selecciona una y sí, es la verdadera. Entonces el miquito va aumentando. Esta es una de las primeras actividades gamificadas que hay. La segunda también es realidad aumentada, conocimiento ambiental, un trabajo para todos. Aquí se ve donde está el elefante y sería la segunda actividad gamificada de nuestra secuencia didáctica. La tercera, ecoambiental, aparece la pregunta, son ejemplos claros que podemos reducir. Entonces dan unas opciones. Es verdadera, entonces ahí sigue la siguiente pregunta y así sucesivamente va pasando. Y ya para el cierre tenemos una actividad gamificada en Genially donde aparece, tenemos que ganar a medida que vamos pasando los desafíos, vamos ganando las insignias. Aquí están las 3 insignias que podemos ir ganando. Aquí están los 4 actividades gamificadas, una de preguntas, imagen, laberinto, acertijo. Entonces entremos, pongamos al laberinto. Está la lectura para seguir, la narración, carga la trivia y damos inicio. Entonces aparece una pregunta. Lo que hacemos es desplazarnos. Entonces leemos la pregunta y comenzamos a desplazarnos para no ser capturados.
Vamos. Y es verdadera. Esa es una de los juegos. Igual están las otras trivias de acertijos, imagen, para llegar al final de la secuencia didáctica. Nuestra cuarta fase de evaluación, para dar cumplimiento a nuestro último objetivo de nuestro trabajo de grado, la estrategia utilizada fue la medición de impacto, comparando los resultados iniciales y los finales mediante una encuesta utilizando el instrumento de cuestionario final de Google Form y la bitácora de seguimiento de consignación de la información. En los resultados principales, comparando los resultados antes y después de la intervención mediante formularios, la mayoría de estudiantes alcanzaron los objetivos de aprendizaje gracias al uso de estrategias gamificadas, recursos digitales interactivos. La evaluación evidenciaron una mejora significativa en el conocimiento y las prácticas de los estudiantes sobre el manejo de los residuos sólidos. Se pasó de un nivel bajo a una aplicación concreta de acciones de reciclaje. Los aciertos en preguntas claves aumentaron significativamente hasta un 75% de apropiación. Para ilustrar mejor nuestra fase final, presentamos el formulario. Ahí está el título, tiene el objetivo y están las 16 preguntas que se aplicaron a los estudiantes y también las 28 respuestas de los estudiantes. En el capítulo 5, análisis, conclusión y recomendaciones. En el análisis de resultados final, se evidenció avance significativo en el nivel de comprensión de los estudiantes respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos, especialmente en el fortalecimiento notorio en la conceptualización de residuos sólidos. Con un 85.7, los estudiantes apropiaron el concepto. Asimismo, un 89.3 de los estudiantes identificó adecuadamente la codificación de los contenedores de colores correspondiente a los residuos orgánicos, lo que sugiere una apropiación efectiva de esta convención. De esta igual manera, el 85% demostró comprensión sólida en los conceptos de reciclaje como estrategia ambiental y un 75% evidenció progreso en la asimilación de los principios de las 3 R's. En conjunto, estos resultados reflejan un avance sostenido en la educación ambiental, validando la efectividad de la intervención pedagógica implementada y orientada a las futuras acciones didácticas hacia la consolidación de aprendizajes en un proceso de desarrollo formativo. A continuación, le presentamos una serie de conclusiones importantes que realizamos al lograr el objetivo general. La implementación de una estrategia pedagógica gamificada mediada por la secuencia didáctica en Genially fortaleció significativamente el manejo adecuado de los residuos sólidos en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Feliz Día. En el diagnóstico inicial, la encuesta de Google Forms permitió identificar los conocimientos previos sobre los residuos sólidos, lo que orienta el diseño de estrategias didácticas pertinentes y eficaces en el diseño didáctico y exitoso. La secuencia gamificada implementó y propició aprendizajes significativos, promoviendo la participación activa y con interés y la apropiación de los contenidos en la asignatura de educación ambiental y la evaluación positiva del impacto. La encuesta final demostró que la estrategia gamificada fueron efectivas en la adquisición de conocimientos y actitudes ambientales. Se validó el uso de los recursos digitales como Genially apoyado en un proceso formativo. A continuación presentamos unas recomendaciones para los futuros investigadores. Es fundamental que los futuros investigadores exploren a fondo el estado del arte y la experiencia de la sistematización para tomar decisiones informadas sobre herramientas, metodologías, limitaciones técnicas antes de implementar plataformas como Genially o CoSpace. Se debe verificar que permitan un uso funcional sin restricciones significativas.
El impacto del proyecto de grado en el tema de educación promueve la renovación pedagógica mediante el uso de gamificación y herramientas digitales como Genial y CoSpace. Y también el impacto posiciona a la institución educativa Felidia como referente en prácticas educativas con un enfoque ambiental, tecnológico y fortalece el currículo institucional.